Cuando trabajamos en web, es importante conocer cómo medimos en este medio. A diferencia de un medio físico, como el papel, en la pantalla las unidades de medida a las que estamos acostumbrados no funcionan de la misma forma. Tenemos que comprender que cuando diseñamos para pantalla, no estamos trabajando con un medio físico que podamos medir con unidades tradicionales como los centímetros o las pulgadas. Cuando diseñamos para la web, y por ende para pantalla, las dimensiones físicas no existen como tales. Si bien una pantalla puede medir una determinada cantidad de centímetros, y de hecho podemos medirla con una regla, la cantidad de información que se representa en dicha pantalla no está ligada necesariamente a la cantidad de centímetros. En resumen, lo que tenemos que entender es que en una pantalla las unidades de medida son relativas a una unidad base llamada píxel, y que el tamaño de esta unidad es variable, dependiendo de factores como la resolución de pantalla o la densidad de esta misma. Cuando diseñamos para la web, tendremos a nuestra disposición tres unidades de medida principales. Los píxeles, o px, como ya mencionamos, son la unidad base y se representan como unidad de medida absoluta. Es la unidad más pequeña que una pantalla es capaz de representar. La resolución de pantalla afectará a qué tan grande o qué tan pequeño percibimos el tamaño de un píxel, pero siempre será la unidad más pequeña, independiente del tamaño al que la percibamos. Esta será la unidad de medida con la que trabajaremos en la gran mayoría de los casos. El porcentaje es una unidad de medida relativa al tamaño total de un contenedor. En algunos casos, el contenedor puede ser la ventana del navegador, en otros, un elemento dentro de esta. Pero en cualquier caso, el tamaño mayor al que podremos acceder siempre será la ventana del navegador. Por ejemplo, supongamos una pantalla que es capaz de representar 1024 píxeles de ancho. Si la ventana del navegador mide 800 píxeles de ancho, el máximo ancho que podremos utilizar, es decir, el 100%, corresponderá a 800 píxeles, por mucho que la pantalla sea capaz de representar más tamaño. Si la ventana del navegador crece en su ancho, supongamos que ahora es capaz de representar 1000 píxeles, el 100% se verá modificado para ajustarse a este nuevo tamaño. He aquí que se le categorice como una unidad relativa. Los em, por otra parte, también son considerados como una unidad relativa. Su origen se remonta a la imprenta y su tamaño está relacionado al tamaño de la letra M mayúscula, específicamente al ancho de la letra M mayúscula en la tipografía actual. Como norma general, un em equivale a 16 píxeles, pero entendamos que al ser una unidad relativa también puede cambiar. Si deseas ver la forma como cambian los tamaños relativos al em, realiza el siguiente ejercicio. En un navegador web, como en este caso Firefox, debes acceder a las preferencias. Para ello, en el Mac, en el menú Firefox, accedes a Preferencias. Si estás en un PC y utilizas Windows, las preferencias las encontrarás en el menú Edición o Editar. Una vez en las preferencias, accede a la pestaña de Contenido. Como verás, tenemos una tipografía predeterminada y un tamaño predeterminado. Todos los navegadores tienen una tipografía y un tamaño predeterminados. En la gran mayoría de los casos, encontrarás que en los sistemas Mac la tipografía predeterminada es Times, en Windows será Times New Roman, y el tamaño predeterminado es 16. He aquí que se indique que el tamaño predeterminado de una unidad em es 16 píxeles. Fíjense qué sucede si yo modifico el tamaño, por ejemplo, a 32. El tamaño de los textos en Google crece. Esto implica que el usuario, en algunos casos, puede determinar el tamaño de las tipografías, simplemente modificando el tamaño por defecto. Si nosotros utilizamos una unidad como em, podemos realizar este efecto de tal forma que nuestros usuarios sean capaces de controlar el tamaño. Si te encuentras en otro navegador como Google Chrome, accede a las preferencias de la misma forma. Encontrarás un botón que te permite mostrar opciones avanzadas en la parte inferior de la configuración. Luego, busca la parte que indica Contenido web y verás que hay un tamaño de fuente mediano,
Luego, a la derecha encontrarás un botón Personalizar fuentes. Si accedes a él, encontrarás que la fuente estándar está asignada como Times en sistemas Mac, Times New Roman en sistemas Windows, y luego el tamaño a 16. Desde esta ventana puedes cambiar el tamaño de la fuente. En cualquier caso, la unidad de medida EM es una unidad utilizada en CSS, por lo que en los videos que continúan más adelante nos enfocaremos a utilizar unidades de medida como píxeles o porcentajes. Ya habiendo mencionado las unidades que podemos utilizar para la web, debemos olvidarnos de utilizar otras unidades de medida física como los puntos, las picas, los milímetros, los centímetros, las pulgadas y muchos otros.